¿Recuerdas aquellas tardes riendo frente a la televisión con tu familia? Eran momentos mágicos, donde cada chiste parecía borrar los problemas del día. Pero mientras nosotros disfrutábamos, algunos de esos comediantes vivían una realidad muy distinta, una realidad que jamás imaginamos. Hoy te revelamos las historias ocultas de 10 comediantes mexicanos que en 2025 enfrentan enfermedades incurables, luchas silenciosas que han marcado su destino lejos de los reflectores. Lo que estás por descubrir te va a estremecer, pero antes de continuar no olvides suscribirte, darle me gusta al video y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Comenzamos. Jorge Ortiz de Pinedo, una de las figuras más queridas de la comedia mexicana, un hombre que hizo reír a generaciones enteras, pero que hoy libra una batalla silenciosa y brutal contra varias enfermedades. Jorge Ortiz de Pinedo nació para el escenario, actor, productor, escritor. Durante décadas dominó la televisión mexicana con programas de comedia que marcaron un antes y un después. Produjo y protagonizó éxitos, hizo teatro, telenovelas y creó algunos de los formatos humorísticos más populares del país. Su nombre se volvió sinónimo de talento, disciplina y trabajo incansable. Pero ese ritmo, con el paso del tiempo, tendría un precio enorme. En 2010 llegó la noticia que cambiaría su vida para siempre. A Jorge Ortiz de Pinedo le detectaron cáncer de pulmón. Los médicos tuvieron que extirparle el lóbulo superior del pulmón izquierdo. El comediante siguió adelante, creyendo que todo había quedado atrás. Pero el destino tenía otros planes. Años después, tras una fuerte neumonía que contrajo trabajando, los doctores le dieron una noticia devastadora. Había un nuevo tumor en el otro pulmón, otra operación, otro lóbulo removido, más quimioterapia y un cuerpo cada vez más deteriorado. Aún así, Jorge nunca dejó de luchar. Tras las cirugías y el daño acumulado, el comediante desarrolló EPOC, una enfermedad pulmonar crónica, progresiva y incurable. A partir de ese momento, su respiración quedó seriamente limitada. Con tan solo 3 lóbulos funcionando, de los 5 que una persona normal tiene, cada día se volvió más difícil. Incluso tuvo que mudarse a lugares a nivel del mar, porque la altura le impedía respirar bien. Pero ahí no termina la historia. Como consecuencia de los tratamientos, Jorge desarrolló diabetes, otra enfermedad que requiere control constante. Y años más tarde, los médicos detectaron algo todavía más delicado. Un trastorno en la médula ósea llamado mielodisplasia, causado por la quimioterapia. Un golpe que complicó incluso la posibilidad de recibir un trasplante de pulmón. En 2025, Jorge Ortiz de Pinedo continúa su lucha. Aunque los médicos le dieron de alta de la mielodisplasia, sigue bajo vigilancia constante. Su EPOC continúa avanzando y su capacidad pulmonar es muy limitada. Por recomendación médica, se retiró oficialmente de la actuación, aunque sigue trabajando en producción y dirección. A pesar de todo, Jorge Ortiz de Pinedo demuestra una fuerza impresionante. No se rinde, no se victimiza. Sigue adelante con la misma disciplina que lo convirtió en un ícono de la comedia. La vida de Jorge Ortiz de Pinedo es un recordatorio de que, detrás de la fama y el humor, pueden existir batallas que nadie imagina. Un hombre que hizo reír a millones, hoy lucha por cada respiro. La Chupitos. Detrás del personaje gracioso, desaliñado y borracho que hizo reír a México entero, existe una mujer que ha enfrentado una lucha silenciosa, dolorosa y muy real. Hoy te revelo la historia completa de Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, y la enfermedad que cambió su vida en 2025, una historia que muy pocos conocen. Liliana Arriaga nació en Ciudad de México, y desde muy joven soñó con dedicarse a la comedia, pero nunca imaginó que un personaje improvisado, una mujer borracha y desastrosa, terminaría convirtiéndola en un ícono de la televisión. Su gran oportunidad llegó cuando creó a La Chupitos, un personaje inspirado en la gente que veía en fiestas familiares. Su forma de hablar, su tono irreverente y su actitud sin filtros la llevaron rápidamente a la fama. Televisa, programas nocturnos, palenques, giras, La Chupitos estaba en todos lados. Pero mientras la gente reía, Liliana sufría. El personaje comenzó a consumir su vida. La gente ya no la veía como actriz, sino como la borracha eterna. Durante años luchó con problemas emocionales, desgaste físico y una fuerte crisis personal que casi la hace abandonar los escenarios. En 2025, la comediante sorprendió al revelar un problema de salud que venía arrastrando desde años atrás. Una severa enfermedad respiratoria crónica, consecuencia de desgaste, estrés, ansiedad y problemas en sus vías respiratorias que se agravaron con el tiempo. La voz rasposa que muchos creían que era solo parte del personaje, en realidad era un síntoma real. Sus problemas respiratorios se intensificaron al punto de requerir tratamiento constante, inhaladores, terapias de respiración y reposo vocal.
A esto se sumaron episodios de ansiedad y agotamiento físico extremo que obligaron a la Chupitos a reducir presentaciones, cancelar shows y ausentarse largas temporadas de la televisión. Hoy, en 2025, Liliana Arriaga continúa trabajando, pero a un ritmo mucho más lento. Se ha enfocado en su salud, su familia y en reinventarse. A pesar de su enfermedad, continúa luchando para mantenerse vigente, cuidando su cuerpo y su mente, mostrando que detrás del personaje caótico hay una mujer fuerte y con un gran corazón. Luis de Alba. En México, pocos comediantes han logrado lo que él. Un hombre que convirtió la irreverencia en arte, que hizo del humor un estilo de vida, y que con personajes como el Pirurris y Juan Camaney, se ganó un lugar eterno en la cultura popular. Pero detrás de las risas, existió una realidad oscura, dolorosa y llena de batallas que pocos conocen. Luis de Alba nació en Veracruz en 1945, y desde muy joven descubrió que la comedia era su destino. En los años 70, 80 y 90 se convirtió en una leyenda viviente, dueño de una gracia única e inigualable. Televisión, cine, teatro. Donde se presentaba, triunfaba. La gente lo amaba, los productores lo buscaban, y sus personajes se volvieron parte del lenguaje popular de todo México. Pero la cima de la fama también trajo uno de los momentos más trágicos de su vida. Durante una grabación, Luis de Alba sufrió una caída que le destrozó la columna vertebral. Lo que parecía un accidente pequeño se convirtió en una pesadilla médica. El golpe fue tan fuerte que lo dejó al borde de perder la movilidad. Luis de Alba tuvo que someterse a varias cirugías en la columna, procedimientos dolorosos, caros y que lo mantuvieron lejos de los escenarios por mucho tiempo. El comediante confesó que las operaciones lo dejaron endeudado y que su carrera se vio frenada justo cuando más necesitaba trabajar. Por primera vez en su vida, el hombre que hacía reír a todo un país lloraba en silencio. A partir de ese accidente, Luis de Alba vive con dolor crónico, problemas de movilidad y fuertes secuelas que lo obligan a limitar su trabajo. El comediante también reveló haber sufrido problemas del corazón, episodios que lo llevaron al hospital de emergencia y que pusieron en riesgo su vida. Pero si algo caracteriza a Luis de Alba, es que jamás se rinde. A pesar del dolor, a pesar de las deudas, a pesar de las cirugías, volvió a los escenarios, volvió a los programas y siguió haciendo lo que más ama: hacer reír. Hoy, Luis de Alba sigue luchando contra los problemas en su columna y las secuelas que cambiaron su vida para siempre. Pero también sigue siendo un símbolo de resistencia, un hombre que incluso en su peor momento, no dejó que el dolor apagara su espíritu. Esta fue la historia de Luis de Alba, el eterno Pirurris, un comediante que hizo reír a millones, pero que en la vida real vive una batalla silenciosa y dolorosa. Bettina Salazar. En el mundo del espectáculo hay historias que duelen. Historias que, a pesar de la sonrisa, esconden una batalla silenciosa. Una mujer que pasó de hacer reír a millones a luchar por mantener su movilidad. Bettina Salazar nació con estrella. Antes de llegar a la televisión fue modelo automotriz, pero su verdadero salto llegó cuando creó a su icónico personaje. Olga Sana, una mujer exagerada, divertida y llena de energía que conquistó Sabadazo y le abrió las puertas a miles de hogares. Su chispa, su humor y su presencia la hicieron una de las comediantes más queridas de la pantalla. Pero detrás del maquillaje y las carcajadas, la vida le tenía una prueba devastadora. En 2015, Bettina fue diagnosticada con cáncer de mama. El impacto fue enorme. Tuvo que someterse a quimioterapias, pérdida de energía, hospitalizaciones y una cirugía que le cambió el cuerpo y la vida. Aún así, Bettina jamás perdió el humor. Incluso bromeaba diciendo que su reconstrucción seguía en obra negra. Se convirtió en un ejemplo de fortaleza y en apoyo para muchas mujeres. Años después logró vencer el cáncer, pero en 2025 una nueva noticia volvió a sacudir su vida. Bettina reveló que ahora padece osteoporosis, una enfermedad grave que debilita los huesos hasta el punto de que podrían fracturarse con una simple caída. Ella misma declaró que la enfermedad está tan avanzada que podría llegar el día en que ya no pueda caminar. Bettina confesó que ha tenido varias caídas, pero sorprendentemente no se ha fracturado. Aún así, vive con dolor, debilidad y con la angustia de no saber cómo evolucionará la enfermedad. A pesar del diagnóstico, Bettina mantiene una actitud positiva. Sigue trabajando, sigue creando, sigue haciendo reír, porque según ella misma quiere morir en la raya, haciendo lo que ama. Aunque también ha confesado que si la enfermedad avanza y pierde movilidad, podría retirarse y dedicarse a algo más tranquilo, incluso vender paletas. Todo con humor, todo con resiliencia. Mau Nieto, el humor lo llevó a la cima, pero un pequeño granito casi le cambia la vida para siempre.
Mauricio Nieto, mejor conocido como Mau Nieto, comenzó su carrera en pequeños bares de CDMX. Con su humor directo y atrevido, rápidamente escaló hasta convertirse en uno de los estanduperos más famosos de México. De Comedy Central a teatros llenos, giras nacionales y presencia en televisión, todo parecía marchar perfecto. Su estilo rápido, irreverente y sin filtros conectó con millones de seguidores. Mau llenaba auditorios, reventaba redes sociales y se convirtió en una figura clave del nuevo stand-up mexicano. Pero a finales de marzo de 2025, Mau sorprendió a todos con una noticia preocupante. Todo comenzó con lo que él creyó que era un simple granito en el pecho. Un granito que ignoró, que se rascaba, que incluso cambió de color, hasta que alguien cercano lo alertó. Su esposa, la dermatóloga Carla Fernández, notó algo extraño y le pidió una revisión inmediata. Sí, Mau Nieto, uno de los comediantes más queridos del país, fue diagnosticado con cáncer. Mau fue sometido a una cirugía para extirpar la lesión. Los médicos analizaron el tejido y por fortuna descubrieron que el tumor no estaba tan profundo. Una noticia que le devolvió la esperanza y que le permitió seguir adelante con más fuerza que nunca. Tras el susto, Mau Nieto envió un mensaje poderoso a todos sus seguidores. Contó que rara vez usaba protector solar y que le encantaba broncearse, errores que pudieron costarle muy caro. Y pidió a todo México hacerse revisiones, cuidar la piel y no ignorar ningún granito, lunar o mancha rara. Hoy, en 2025, Mau se encuentra estable, recuperándose y siguiendo indicaciones médicas. Continúa con sus proyectos, su humor y su vida profesional, pero ahora con un mensaje más humano, más maduro y más consciente. Un comediante que, sin quererlo, terminó dando una de las lecciones de salud más importantes del año. Jorge Falcón. En los últimos meses, el nombre de Yo-Yo Jorge Falcón ha vuelto a sonar con fuerza, pero no por sus chistes, sino por rumores inquietantes sobre un supuesto deterioro en su salud. ¿Está enfermo realmente? ¿Qué hay detrás de su misteriosa voluntad anticipada? Hoy te revelaremos toda la verdad sobre la vida y estado de salud del comediante más expresivo de México en este 2025. Con más de 50 años de carrera, Jorge Falcón es una figura histórica de la comedia mexicana. En 2025, a sus más de 70 años, continúa siendo un referente del humor, aunque su vida personal ha tomado un rumbo diferente. Hoy, el comediante ha preferido la tranquilidad, la familia y la salud por encima de los reflectores. Pero detrás de esa risa, hubo un capítulo que el propio Falcón reconoce como uno de los más difíciles de su vida, su relación con el alcohol. Durante más de 46 años, como él mismo lo confesó, fue muy amigo del vidrio, una adicción silenciosa que lo acompañó prácticamente toda su carrera. Fue una severa resaca tras una comida, combinada con alcohol, lo que lo hizo reaccionar. Desde entonces decidió cambiar, ejercitarse y cuidar su cuerpo. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa. En 2025 surgieron múltiples especulaciones que aseguraban que Jorge Falcón enfrentaba un diagnóstico desalentador. Algunos medios incluso hablaban de problemas de columna, movilidad reducida o un deterioro acelerado. Las redes estallaron y muchos fans temieron lo peor. Pero Jorge Falcón rompió el silencio y aclaró todo. No está enfermo, no tiene una condición grave y no está al borde del retiro por cuestiones médicas. Con su humor característico declaró: "Estoy completo, como bien, duermo bien y no me pasa nada". Entonces, ¿por qué tanta preocupación? Porque Jorge Falcón confirmó que ya firmó su voluntad anticipada. Este documento establece que, si en algún momento llegara a enfrentar una enfermedad grave, él no desea tratamientos agresivos que prolonguen su vida sin calidad. Falcón afirmó que no le teme a la muerte, solo al sufrimiento innecesario. Esto generó inquietud, pero también mostró a un hombre preparado, consciente y en control de su futuro. Para mantenerse en forma, Jorge Falcón utiliza una cámara hiperbárica instalada en su propia casa. Este tipo de terapia ayuda a oxigenar mejor el cuerpo, a reducir inflamación y a prevenir enfermedades. Él dice que ya no quiere depender de medicinas y que prefiere métodos que ayuden al cuerpo a sanarse solo. En 2025, Jorge Falcón anunció que su retiro de los escenarios es inminente, pero no por enfermedad, sino porque quiere irse por la puerta grande. Después de 50 años de hacer reír a millones, siente que ya cumplió su misión. Sin embargo, no descarta presentaciones pequeñas o eventos privados. La risa, asegura, nunca dejará de acompañarlo. Así que la verdad es clara. Jorge Falcón no tiene una enfermedad grave en 2025. Lo que sí tiene es experiencia, madurez y la tranquilidad de una vida bien vivida. Con humor, disciplina y preparación, enfrenta esta etapa con valentía. Y aunque su adiós a los grandes escenarios se acerca, su legado en la comedia mexicana ya es eterno. Teo González. En 2025, uno de los comediantes más queridos de México enfrentó uno de los sustos más grandes de su vida.
el comediante de la cola de caballo, paralizó a sus fans tras ser hospitalizado de emergencia. ¿Qué le pasó realmente? ¿Cuál es su estado de salud hoy? Teo González ha sido por décadas una figura central de la comedia mexicana. Sus chistes, su estilo tan peculiar y su larga trayectoria en televisión lo han convertido en uno de esos artistas que parecen eternos. Pero en 2025 el país entero quedó en shock cuando se dio a conocer que Teo González había sido llevado de emergencia al hospital. Los primeros reportes hablaban de síntomas graves y un estado delicado. Las alarmas se encendieron entre fans y colegas del medio. La información oficial confirmó lo que muchos temían. Teo González sufrió un infarto. Un problema serio que puso en riesgo su vida y que obligó a los médicos a intervenir rápidamente. Los especialistas tuvieron que realizar un procedimiento urgente, colocar un stent mediante cateterismo para destapar una arteria que se había obstruido. El procedimiento fue exitoso, pero las primeras horas fueron críticas. Su equipo y su familia mantuvieron todo con discreción, mientras millones de personas esperaban noticias. Finalmente, Teo rompió el silencio. «Bendito sea Dios, aquí estoy», dijo en un mensaje lleno de emoción. Confirmó que estaba fuera de peligro y agradeció el apoyo que recibió de todo México. Días después del infarto, Teo González fue dado de alta. Los médicos le recomendaron cambios estrictos en su ritmo de vida. Alimentación más ligera, menos estrés, revisión cardiológica constante y sobre todo, descanso. Teo aseguró que el susto le cambió la forma de ver la vida y que ahora se cuida más que nunca. En 2025, Teo continúa recuperándose, pero está estable y fuerte. Aunque ha reducido su carga de trabajo, sigue activo, dando shows y apareciendo en eventos especiales, siempre agradecido con el público que tanto lo apoya. El infarto que sufrió en 2025 marcó un antes y un después en la vida de Teo González, pero también demostró su fortaleza. Hoy sigue de pie, sigue trabajando y sigue haciendo reír a México. Un recordatorio de que la salud es lo primero, y que incluso los más grandes necesitan detenerse y cuidarse. Ricardo Gil, famoso por La Hora Pico, hoy enfrenta una batalla muy fuerte contra su salud. Lo que vivió, lo que padece, lo que le piden sus seres queridos, todo sale a la luz. Ricardo Gil alcanzó la fama nacional interpretando al Teacher Dóriga en el programa La Hora Pico. Su humor, sus imitaciones, su carisma, lo convirtieron en uno de los comediantes e imitadores más recordados de México. Pero detrás del escenario, su vida dio un giro drástico. En enero de 2020, Ricardo reveló haber sido diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y enfisema pulmonar, padecimientos graves en sus pulmones que lo afectaron desde hace años. Él mismo reconoció que estos problemas se originaron en parte por haber fumado desde su juventud. Estos diagnósticos marcaron el principio de un deterioro en su salud física, limitando su respiración y su capacidad para trabajar como antes. Pero en abril de 2024, su salud dio un nuevo giro alarmante. Su familia dio a conocer un nuevo diagnóstico: deterioro cognitivo-conductual. Es decir, no solo sus pulmones sufrían, su mente también empezó a mostrar signos de deterioro. Este deterioro afectó su memoria, su conducta, su autonomía. Su hermana hizo un llamado público solicitando ayuda económica, pues los tratamientos y cuidados se volvieron muy costosos. Además, durante la pandemia y los años recientes, Ricardo sufrió episodios de depresión y ansiedad, lo que agravó su estado general. Muchos de sus proyectos se detuvieron. El desgaste físico, la incertidumbre económica y la enfermedad minaron su ánimo. El abandono de los escenarios fue inevitable. Hoy, su vida es muy distinta a la de antaño. En 2025, Ricardo Gil sigue lejos de los escenarios. Sus condiciones de salud, EPOC, enfisema, deterioro cognitivo, depresión, han avanzado y su familia ha pedido públicamente ayuda económica para cubrir sus tratamientos y cuidados. Vive con sus hermanos pues necesita apoyo constante y prácticamente ya no trabaja. La crisis no es solo médica, también es financiera. La historia de Ricardo Gil es un recordatorio de la fragilidad detrás de la fama, que un cuerpo pueda dar tanto de sí en el escenario, y al final requerir ayuda. Sus pulmones, su mente, su salud emocional, todo se puso en juego, y hoy su salud mental y física están golpeadas. Su caso debe servir para visibilizar la vulnerabilidad de muchos artistas, para que el público conozca la realidad detrás de la risa. Ricardo Gil, el hombre que nos hizo reír tanto, hoy lucha por sobrevivir, por respirar, por recordar, por vivir, con esperanza. Carlos Espejel, un incendio, estrés extremo y un diagnóstico inesperado. Hoy te revelamos la verdad sobre el estado de salud de Carlos Espejel, el inolvidable Chiqui Drácula.
quien en 2025 atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Esto no se había contado así, y lo tienes aquí. Carlos Espejel es uno de los actores y comediantes más queridos de México. Desde niño conquistó la televisión con personajes icónicos que marcaron a generaciones. Además de su trabajo en TV, dirige una escuela de actuación donde forma a nuevos talentos, una carrera larga, limpia y llena de cariño del público. Pero en 2025 su vida dio un giro inesperado. Días antes de enfermar, un incendio destruyó parte de la escuela de actuación que tanto esfuerzo le costó construir. Escenografías, vestuario, equipo, años de trabajo perdidos en cuestión de minutos. Ese golpe emocional lo dejó devastado. Poco después del incendio, Carlos Espejel reapareció y confirmó lo que muchos temían. Sufre parálisis facial, una condición que afecta la movilidad de un lado de su rostro y que puede provocar dolor, dificultad para gesticular y problemas para hablar o comer. El actor explicó que no puede asegurar la causa exacta, pero los médicos le dijeron algo claro. El estrés extremo fue un detonante directo. Por recomendación médica, Carlos tuvo que suspender sus clases y detener por completo sus actividades artísticas. Está siguiendo un tratamiento riguroso y necesita reposo absoluto para evitar complicaciones. La parálisis le impide trabajar como siempre lo ha hecho, y su recuperación dependerá del avance de la rehabilitación. Aunque su situación es delicada, Carlos mantiene una actitud positiva. Asegura que confía en recuperar la movilidad con terapias, medicamentos y descanso. La Asociación Nacional de Actores le ofreció apoyo para cubrir gastos médicos y él mismo agradeció públicamente el cariño del público. Pero la realidad es dura. Carlos Espejel está luchando, física y emocionalmente, para salir adelante. La enfermedad de Carlos nos recuerda algo importante. Detrás de la fama, del humor y de los personajes entrañables, hay seres humanos que también se quiebran, que también sienten miedo, que también necesitan ayuda. Ojalá Carlos Espejel logre recuperarse por completo y regresar a los escenarios donde siempre pertenece. Eugenio Derbez. Una caída que casi lo deja sin mover el brazo, una cirugía extrema con placas y tornillos, y ahora en 2025, un anuncio que preocupó a millones. ¿Qué está pasando realmente con Eugenio Derbez? Eugenio Derbez es uno de los mayores referentes de la comedia hispana, actor, productor, director y creador de personajes inolvidables. Su talento lo llevó de la televisión mexicana a Hollywood, donde conquistó al público internacional. Pero detrás de cada sonrisa, había un desgaste que pocos conocían. Todo comenzó con un accidente aparentemente sencillo, pero que terminó siendo devastador. Mientras usaba un videojuego de realidad virtual, Eugenio tropezó y sufrió una caída brutal. El resultado: múltiples fracturas en el hombro, huesos partidos en varios fragmentos, y la necesidad de una cirugía reconstructiva compleja, donde le colocaron placas y tornillos para salvar la movilidad del brazo. La operación fue exitosa, pero el pronóstico no fue alentador. Los médicos advirtieron que Derbez podría no recuperar jamás la movilidad completa, y él mismo confesó que no volverá a levantar el brazo por encima de cierto nivel. A partir de ahí, vivió meses de terapias, dolor, rehabilitación y largos periodos de inactividad forzada. Su vida cambió por completo. Pero no todo era físico. El actor confesó que su vida estaba caótica, llena de trabajo, estrés y sin equilibrio personal. Películas, series, doblaje, producción. Su agenda era una bomba de tiempo. Y el accidente solo evidenció algo más profundo. Eugenio Derbez estaba emocionalmente agotado. En 2025, Derbez sorprendió al anunciar que se tomaría un descanso, no por una enfermedad grave, sino porque necesita poner orden en su vida, recuperar su salud mental, la movilidad del brazo y el tiempo con su familia. Aclaró que no se retira definitivamente, pero sí pausará varios proyectos para reencontrarse consigo mismo. Un respiro necesario, después de años de desgaste. Hasta ahora, la única secuela importante es la limitación en el movimiento del hombro y el cansancio acumulado por un ritmo de vida intenso. No padece una enfermedad crónica ni degenerativa. La prioridad es su salud física y emocional, y él mismo lo ha dicho. Quiero volver, pero primero necesito arreglar mi vida. Eugenio Derbez nos demuestra que el éxito no te hace invencible. La salud siempre es primero, y a veces hasta los gigantes necesitan detenerse un momento para volver más fuertes.